Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Ordiales, en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, 6 de agosto, que celebramos el Día de la Transfiguración del Señor, vamos a escuchar su palabra y a meditar un poco sobre el Evangelio. El día de hoy nos toca reflexionar sobre la segunda carta del apóstol San Pedro y dice lo siguiente: Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esa voz venida del cielo mientras esperábamos con el Señor en el Monte Santo. También tenemos la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 96 respondemos: Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Y del Evangelio de San Mateo escuchamos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para mí, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues hoy este día que celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor, pues conviene hablar sobre algunos aspectos interesantes y algo que nos puede ayudar para nuestra vida cotidiana. Lo primero es que aparece este texto, ¿verdad? Donde nos habla sobre esta manifestación de Jesús. Nosotros ya sabemos que Jesús no solamente tuvo una manifestación cuando llegaron los magos. Él estaba recién nacido, ya había pasado tiempo, ¿verdad? Y no nada más es ese momento de la manifestación del Señor, la epifanía del Señor. Jesús tuvo otros momentos de manifestación a diferentes personas y en diferentes momentos. Uno fue cuando él nació, se manifestó a los pastores, etcétera. Otro cuando llegan los magos, los reyes magos, ese es otro. Otro cuando él es bautizado y se oye esta voz de Dios que dice: Este es mi Hijo amado, etc. Y ahora observamos esta transfiguración, que es la manifestación a sus discípulos de su gloria y de su poder. Y que además hay unos signos muy interesantes en estas lecturas. Vemos cómo Jesús se transfigura y aparece
con dos grandes representantes de la cultura judía, Elías y Moisés. Y estando platicando con ellos, pues sabemos nosotros que en algunos textos dice que platicaban acerca de la pasión y de lo que él tenía que sufrir en su momento. Pero también estos personajes representaban algo interesante, que era Elías como, digamos, el profeta más grande que ha tenido el pueblo de Israel, y Moisés como el supremo legislador que le dio las tablas de la ley al pueblo. Sin embargo, Jesús aparece en medio de ellos para dejar claro que Él es la síntesis entre la ley y los profetas. Él es el profeta con mayúscula de todos los profetas y es el supremo legislador, el que nos ha dado la nueva ley, que es la ley del amor. Entonces, esos signos son interesantes recordarlos porque nos hacen entender cómo Jesús representa la síntesis entre estas dos grandes fuerzas del pueblo de Israel, la ley y los profetas. Bueno, por un lado está eso y cómo se transfigura, cambia su aspecto y les muestra a los discípulos un poco de su gloria, de lo cual después Pedro, como lo escuchábamos en la lectura, pues él será testigo de que ellos estuvieron ahí. Bueno, un poco ese es el contexto de la lectura y para nuestra vida personal, pues bueno, a mí me llama mucho la atención este proceso de transformación, de transfiguración. Es mostrar un cambio, ¿verdad? Que Jesús se queda con un cambio que le muestra a sus discípulos y que ese cambio los hace a ellos entender un poquito una realidad que después van a vivir. Bueno, me llama mucho la atención esto porque actualmente desde, no sé, marzo, yo creo que, bueno, al menos aquí en México, desde marzo hemos experimentado todo este proceso de irnos resguardando en casas, hemos suspendido muchas actividades, hemos cerrado muchos lugares que habitualmente íbamos y visitábamos, lugares donde había mucha gente ya no están abiertos o permanecen cerrados todavía, esperando que esto del virus pase, etcétera. Y esto nos ha hecho cambiar, nos ha hecho meternos en nuestro interior, tener un poco de interioridad y observar que el mundo no puede ser como era a partir de ahora, aunque al principio se dijo que esto era la nueva normalidad. Yo he sostenido siempre desde el principio que no es una nueva normalidad, es una nueva realidad, porque las cosas no volverán a ser como eran antes. Y entonces, lo que nosotros hemos ido aprendiendo en este tiempo en el cual hemos estado resguardados en casa, tenemos que centrarnos sobre lo positivo. ¿Qué hemos observado en el mundo que ha hecho que nuestro mundo o nuestra persona cambie? La relación con los demás, la relación con lo que me rodea, ¿qué ha cambiado? Y si esta transformación que yo he tenido, ahora que regresemos a la nueva realidad, va a tener algún impacto en la vida, en mi vida y en la vida de los demás. Yo creo que tenemos que también nosotros aprovechar este momento para transfigurarnos, para hacer esa síntesis de nosotros desde del antes, del después con el ahora, y que tenemos que buscar vivir esta nueva realidad transfigurados en algo positivo, en algo mejor. Que el Señor nos ayude a que este momento de transformación y de cambio que estamos viviendo se perpetúe después, que no volvamos a ser los mismos, porque ya el mundo no será igual, ya las actitudes que tenemos hacia los demás, las formas en cómo nos relacionábamos, cómo nos distribuyemos en este mundo, ya no va a ser lo mismo. Tenemos que ahora transformar nuestras vidas y buscar desde esta nueva realidad instaurar el mensaje de Jesucristo en medio de este mundo que desde marzo comenzó a cambiar y ahora es otro. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día, cuídate mucho y nos escuchamos la próxima ocasión. Chao. Florica.